Buenas noches, mi nombre es José Budiño, su locutor, y esto es 100 Amigos Podcast. Bienvenido, le quiero dar la presentación a un amiguísimo mío y con mucho cariño a... Andrés Garrido, analista de video de Yaracuyanos. Bueno, bienvenido Andrés. Primero agradecerte por aceptar la invitación de nosotros y acompañarnos. Bueno, no, primero de mi parte felicitarte por esta iniciativa, este nuevo proyecto, en estas fechas donde quizás todo el mundo ya está pensando en vacacionar o descansar de todo lo que ha sido el año. Pues tú con tu grupo estás aquí en esta nueva iniciativa y yo feliz de ser el primer invitado ojalá sean muchos los que vengan. Gracias, Hugh. Para los que no se lo preguntan o por qué se preguntan, el primer invitado es Hughes, o mejor conocido como Andrés Garrido, porque lo vengo conociendo hace mucho tiempo, a pesar de que es mi amigo, siempre ha estado conmigo ahí apoyándome en todo. Y bueno, ¿quién más que él que sea el primer invitado y ahorita que estás en una nueva etapa de tu vida? Así es, hermano. Recordar que nos conocimos del fútbol, de las canchas, y que mi primera experiencia en el fútbol fue una academia contigo. Exacto. ¿Recuerdas? Sí, claro. Estuvimos con unos pocos niños muy pequeños y en ese poco tiempo pues yo aprendí muchísimo de ti, de lo que hacías, y me sirvió a mí a proyectarme qué era lo que yo buscaba. Ya luego quizás el destino nos llevó por otros lados, tú sigues con tu academia, en eso que yo veo que es tu fuerte, y a mí me tocó abrirme un poco al área de análisis, que es lo que claro, hoy en día me ha llevado a profesionalizar. Exacto. Bueno, empezamos, Hugh. Primero, cuéntanos un poco sobre ti y lo que haces. Bueno, como dije, mi nombre es Andrés Garrido, soy ingeniero civil, pero actualmente trabajo como videoanalista en Yaracuyanos, y este próximo año que viene, si Dios quiere, ya sería mi tercera temporada en el club. Yo hoy en día cumplo dos funciones, ¿sí? Dos roles en el club. Uno es el de videoanálisis y el otro es formar parte de lo que es el área de rendimiento, de análisis de rendimiento del club, que va muy de la mano con la parte médica y con el preparador físico. Entonces, bueno, para explicar un poco lo que hago, el videoanálisis es un área que viene mucho auge. Ya hoy en día no se entiende el fútbol profesional sin un analista. Claro. Y básicamente yo cumplo una función de ser como un agente de información. Es decir, hoy en día los entrenadores, asistentes tienen que cumplir tantas funciones que uno lo que debe hacer es filtrarle lo máximo posible para que ellos puedan tomar decisiones. Al final las decisiones son de ellos, pero tú ayudas a que ellos tengan toda la información a mano para que puedan pensar y ejecutar. Entonces, más o menos para separar un poco estas dos áreas, el análisis de video se encarga más de la parte técnico-táctica y del manejo de los datos, y es básicamente grabar todos los entrenamientos, analizarlos, el análisis de tu propio equipo, el análisis de rival, que es fundamental. Y esta nueva área que te comenté, el análisis de rendimiento, es que cuando yo estaba en mi primera temporada en el club, ellos deciden contratar la tecnología GPS, la marca Catapult, y yo lo vi como una oportunidad. Pues se dio este chance de ser la figura en el club que pudiera encargarse de ese manejo de datos, y fue un reto grandísimo porque yo desconocía de claro, todo eso. Y cuando te pones a investigar, estudiar, mira, te das cuenta que eso va a otros niveles. Entonces, bueno, a mí me sirvió, me capacité mucho cuando contratamos el servicio, y esa parte de análisis de rendimiento va más dirigida a la parte física del jugador. Sí, todo el mundo sabe que cuando ve el chaleco el jugador, que eso te da datos de cuánto corre, cuánto acelera, cuál es la velocidad máxima, pero ya luego viene todo ese contexto que debes darle a esos números para que tenga sentido, y pues lograr complementar, como te dije, con la parte médica y de preparación física para el manejo de carga. Es decir, el GPS, a mi manera de entender, te ayuda a entrenar de una forma más inteligente. Claro, es que, bueno, yendo a eso que explicas, creo que a mi punto de vista de manera excelente, hay mucha gente que se pregunta ese tipo de cosas. De hecho, hay partidos donde hay como tripoides o tubos,
y la gente se pregunta y dicen es el Wi-Fi, pero eso es más que todo como cultura. La gente no sabe que actualmente en los equipos profesionales se lleva a cabo todo eso, mucho más trabajo psicológico, trabajo de pizarras con videos cortos, como está pasando ahorita en el fútbol profesional. Hay mucha gente que está adaptado a lo antiguo y creo que eso es algo fundamental para nosotros crecer desde lo básico, que hay chamos que ya en categorías pequeñas hay academias que preparan sus partidos a través de videos donde te puedes ubicar, cómo, por dónde atacar. Yo creo que eso es parte fundamental en el fútbol. Que no estamos adaptados, creo que nos hace falta un poquito de eso, pero creo que es una pieza fundamental actualmente ahorita en el fútbol. Mira, sí, tal cual lo dices, es exactamente así, porque yo cuando entro en el fútbol en esta área de análisis es porque encontré una forma de ver algo que no estaba siendo utilizado. Y entonces una de las cosas más importantes es que esa brecha con la tecnología no es tan grande como la gente cree. O sea, cualquiera piensa que un videoanálisis, eso es muy complicado o sobre todo muy costoso. Y la verdad que no es así. Yo aún grabo con mi teléfono. Claro. Yo he conocido expertos que han grabado partidos de Europa League siendo analistas con teléfono. Entonces, muchas veces la gente piensa, no, yo no puedo crear un departamento de análisis porque no tengo los recursos, no tengo la tecnología, y no tiene nada que ver con eso. Entonces, lo que tú dices es muy importante, tratar de adaptarnos un poco, y como todo, la tecnología avanza y no espera a nadie. Entonces, claro. Todo aquel que no se haga parte, también hay una corriente que es muy normal y yo veo y escucho mucho, que es aquellas personas que desconocen algo, lo desprestigian, pero sí, por desconocimiento, ¿me entiendes? Es como que, bueno, yo no sé lo que hace un GPS, pero si antes no se usaba, para mí eso no sirve. Claro. Y lo llevan a extremos de decir, mira, ¿qué te puedo decir? Eso que si antes se ganaba sin GPS, ¿eso qué importa? O Messi, por ejemplo, ¿qué le puede importar cuánto a distancia corrió? Porque sí, Messi te podía hacer 3 goles corriendo la misma distancia que la mitad que otros jugadores. Entonces se trata de desprestigiar eso, pero es por el desconocimiento que hay. Ok. Segunda pregunta, Hugh. Esta es una pregunta que he querido hacerte desde hace mucho tiempo y que más que hoy. ¿Qué pasó por tu mente cuando te llama Yaracuyana Fútbol Club? Sí, bueno, hubo 2 momentos clave. Uno cuando fue la llamada a la entrevista y otra cuando fue ya la llamada formal a formar parte. Entonces, para hacer un resumen rápido, como te dije, la primera experiencia la tuvimos juntos en esa academia. Luego a mí me tocó, duré apenas un mes y me tocó tomar otro trabajo fuera del fútbol. Claro. Y yo estaba hasta cierto punto frustrado porque decía, tanto que esperé una experiencia en el fútbol y duré un mes. Sí. Entonces, nada, me tocó. Luego, a los años, seguí formándome y apareció una opción como analista en remoto. Y trabajé para una empresa internacional haciendo etiquetado de videos y tampoco fue lo que esperaba. Entonces yo decía, no puede ser, ya van 2 en el fútbol y entonces yo decía, ya no hay manera, porque yo todos los años estudiando, formándome, haciendo cursos, pero tú nunca sabes si vas a llegar. Claro. Y además que mucha gente te dice siempre que el fútbol es palanca, que el fútbol no llega a cualquiera, sino que eso es... Entonces son cosas que te limitaban mucho la mente. Y bueno, ya que haces esa pregunta, yo tengo que destacar a un profesor y amigo que fue el que me ayudó, que seguramente lo conoces, que es Leinar. Okay, sí, claro. Yo entrenaba con él muchas veces de forma amateur, por supuesto. Jugábamos en su equipo, él nos dirigía o hacía personalizados, y en una de esas pues nos estamos yendo y yo le comento Leinar, yo estoy haciendo esto porque precisamente yo me interesaba mucho por sus ejercicios, por lo que hacía, y yo le comento lo que yo hago, y después de yo dar con tantas personas que a mucha gente yo le decía lo que hacía, era como mi manera de decir, bueno, sí, alguien me puede ayudar. Entonces a Leinar simplemente yo se lo comenté entre amigos y él inmediatamente
se puso a disposición y me dijo, yo puedo hablar a ver cómo está esa situación, Claro. si el club necesita o necesita. Y yo como a la hora, o sea, fue como las 8 de la noche, a las 9 ya tenía un mensaje que al día siguiente tenía la entrevista en el club, imagínate. Perfecto. Entonces, esa fue la primera llamada, pues, qué sensación me causó, muchísima ilusión y presión más que cualquier otra, porque como ingeniero yo ejercí mi profesión. Claro. Pero nada como esa, porque es a lo que tú quieres, lo que siempre soñaste, formar parte del fútbol profesional. Y la entrevista pues no fue lo que esperaba, no fue como, nunca sentí que ya estaba dentro, ¿sí? Okay. Fue una entrevista donde sí me explicaron que el analista que está en ese momento ya no iba a pertenecer al club, ya no estaba, y que estaban buscando. Pero yo solo tenía esa experiencia que te decía, que trabajé un mes en remoto con aquella empresa internacional, pero bueno, había trabajado, pero fuera de todo, Yaracuyanos, si hubiese querido un analista con experiencia, pues no me iba a tomar en cuenta. Sí, yo que decía, si ellos llegan a pensar en otra persona, pues no voy a tener el trabajo. Y me fui a esa entrevista con la sensación, como sucede mucho, que son estas entrevistas que te dicen, dale, yo te aviso. Claro. Y así tal cual, mira, pasó. A mí me dijeron que me iban a pasar un video para yo analizarlo, para ver si reunía las competencias para hacerlo. Y yo dije, nada, cuando me pasen ese video me voy a volver loco para demostrar, y eso no me lo quita nadie. Pues pasaron como 5 días y yo no recibí ningún mensaje, nada. Esperé una semana y escribí a la persona que me hizo la entrevista, mira, estoy esperando, el video va a ser por pendrive, me lo vas a mandar por link, cualquier cosa. Yo simplemente le escribí para saber si había vida, claro. O que me dijeran, no, mira, ya contratamos otra persona. Ni me respondieron. Entonces yo ni pendiente, yo con mi novia, que es la que ha pasado todos estos procesos, claro. Yo le digo, no, eso no se va a dar. Pues sigo a lo mío, buscando qué hacer. Y recuerdo que pasó como un mes y yo estaba en Valencia en la entrevista. Sí me habían comentado que el equipo estaba haciendo pretemporada en Colombia. Entonces yo dije, bueno, mucho menos, porque ya están entrenando allá, ya aquí con el cuerpo técnico ya establecido. Y estoy yo en Valencia y de repente me llega un mensaje, como te digo, un mes después de esa entrevista. Me dice, mira, mañana preséntate al estadio. Me dicen, y tus cámaras y todas las herramientas de trabajo. Y yo no tenía nada, ¿verdad? Nada, pero por supuesto en la entrevista pues yo no iba a decir eso. Claro. Y que yo había tenido sí en remoto, como te dije, pero no allí en campo con un equipo. Salgo corriendo yo en Valencia, que estaba a comprar un trípode, y compré un trípode malísimo, que fue lo que conseguí. Yo dije, bueno, con eso voy. Claro. Voy con eso y con mi teléfono. Entonces cuando llego allá me presento, pero yo con eso escondido, porque a la primera que ellos digan, mira, ahí está la lista de video y va a grabar con el teléfono. Sí, la primera impresión, claro. La impresión que uno quiere. Entonces yo me presento con el cuerpo técnico, que era de Colombia, y yo les digo, bueno, me voy a ubicar en el punto más adecuado para poder hacer la grabación del entreno, y pum, me voy escondido yo. Claro. Y ya desde lejos sí, con mi teléfono, con mi trípode malísimo. Y de verdad que sufrí muchísimo para grabar, pero esos fueron los 2 momentos, ¿me entiendes? Esa primera entrevista y ya luego la llamada causó mucha ilusión. Luego de eso, pues me enfoqué en hacer un análisis de ese entrenamiento a lo máximo que yo me había preparado, y tuve la oportunidad de presentarse al cuerpo técnico, les gustó, y ahí fue donde entré al equipo como tal. Claro, y parece algo que tú se lo cuentas a alguien y nadie lo cree, pero de hecho yo como entrenador en mi academia o en otro club, que es donde estoy trabajando actualmente, comento mucho eso, lo complicado que es la vida en el fútbol, tanto como entrenador, psicólogo, preparador. O sea, el fútbol siempre te va llevando a otras cosas, y no es la primera oportunidad que tengas, que es la que tú dices que como, cónchale, es aquí. Tienes que pasar mucho para que puedas estar ahí, pero de verdad que estoy súper contento que ya hayas cumplido una pequeña parte de tus sueños, porque ya son muchos más los que están por venir. Siguiente pregunta. ¿Qué te motivó a eso, lo que estabas comentando, de que tú tenías una carrera fuera de lo deportivo, a cambiar de idea o de rama, como
dice, a una carrera deportiva? Definitivamente la pasión, que yo creo que es lo que nos mueve a todos los que hacemos parte del fútbol, no solo profesional, sino en academias, en formación, es la pasión. Yo sí tuve la oportunidad de graduarme, de ejercer en mi profesión, pero yo en ese día a día, ¿sabes? Sientes un vacío que tú dices, esto no es lo mío, ¿no? Esto no es lo mío, y era lo que yo sentía durante años. Entonces, mira, definitivamente fue eso, la pasión y el sacrificio de pasar por muchos momentos donde me enfocaba en mi meta. O sea, yo no sabía, como te digo, si podía llegar en algún momento, pero igual me formaba, me estudiaba, y yo sabía que si había una oportunidad como se dio, yo iba a poder entrar, pero realmente, como tú dices, no es fácil, uno tiene que pasar por muchos momentos, y la idea era no rendirme. Por ejemplo, como te expliqué, empezamos en la academia un mes, Claro. Yo de repente pues he dicho, no, ya intenté en el fútbol y no se dio, Sí, claro. Y más nunca volver a intentar. Entonces fue eso, pero lo que me llevó a hacer una carrera en el fútbol es la pasión, sin duda. Claro. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuál es un día de entrenamiento normal o básico para ti dentro del equipo? Esa es un poquito, voy a tratar de no extenderme mucho y de explicarla de la forma más sencilla posible, porque como te dije, son dos funciones. Entonces, para que tenga sentido, nos vamos a imaginar que estamos en una temporada, ¿sí? Donde nosotros acabamos de jugar un partido el fin de semana. Imagínate que jugamos el domingo, un partido lejos, y viajamos. Okay. Llego aquí de madrugada o en la mañana. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo temprano? Pues pasar todos los videos que grabé a la computadora, ¿sí? Yo grabé el partido, conecto la computadora con el teléfono, empiezo a grabar los videos, y eso dura como 18 o 20 minutos. Mientras eso se hace, yo tengo el maletín de los GPS. Okay. Y es el mismo proceso. O sea, como aquí paso videos a la computadora, pues con los GPS conecto a la computadora y paso datos. Okay. Eso viene en una caja, ¿sí? Entonces paso datos. Entonces el de los GPS tardó un poco más, sí, porque el partido, digamos que entre el entretiempo y todo el calentamiento, claro, digamos que 2 horas. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que paso los videos, mientras todavía se están pasando los datos de los GPS, yo empiezo a editar esos videos, es decir, a ponerlos en orden. Utilizo un editor muy básico para juntarlos todos, le coloco una presentación al video, ¿sí? Y lo pongo a exportar, ¿sí? Que el video empiece a procesarse. Una vez que el video se empieza a procesar, ese sí toma como prácticamente la duración del partido, digamos, 1 hora y media. Okay. Entonces, mientras eso sucede, yo ya transferí los datos a los GPS y empiezo a procesar esos datos. Eso es lo que llaman Big Data, porque okay, es una gran cantidad de datos, que el proceso, si bien es bastante automatizado de parte de la empresa de Catapult, tú sí tienes que empezar a transformarlos, ¿sí? Para que eso termine siendo un informe que tú puedas presentar a jugadores, otro informe distinto a cuerpo médico y preparador físico, okay, otro al staff, ¿me entiendes? Entonces, mientras, como te digo, se está procesando el video, yo estoy transformando todos esos datos en un informe. Una vez que ya todo eso sucede y el video ya lo tengo completo, yo subo ese video a YouTube para poder pasarlos al staff, al cuerpo técnico y asistentes, y empiezo yo a analizar ese partido que acabamos de realizar. Entonces, ese proceso sí dura muchísimo, y yo creo que nos extenderías demasiado explicando cómo es un análisis de un partido, pero realmente, en resumen, el norte te lo da el cuerpo técnico. Es decir, tú como analista no es que voy a analizar este partido, porque claro, cada quien tiene su idea de juego. A ti te puede gustar el Barcelona como juega, y tú tratas que esa idea trasladarla a tus jugadores, por supuesto en función de la categoría y todo eso. Habrá un entrenador que le guste como juegue, qué sé yo, el Liverpool, un juego de repente más de transiciones, más directo, sí, y entonces el analista tiene que adaptarse a todo eso. Entonces mi análisis es en función de eso. Entonces, como yo ya conozco el modelo de juego,
del entrenador y del asistente y del club como tal, porque nosotros trabajamos con un modelo de juego que es del club. Entonces yo ya sé qué áreas voy a analizar y entonces empiezo a realizar cortes, a analizar el partido y en función, digamos, de los momentos de presión, ver cuándo presionamos bien, cuándo no presionamos tan bien y empiezo a realizar cortes, ¿sí? Ese es el día después que llegamos del viaje. Entonces empiezo a hacer ese análisis de todo el partido, hago cortes, porque al día siguiente me toca pues mostrarle al cuerpo técnico lo que vimos. Por supuesto, ellos cuando yo les paso el link, ven el juego, sacan sus conclusiones y yo lo que hago es complementarlo, porque la diferencia entre el analista y el entrenador es que yo las jugadas las tengo que ver muchas veces desde distintas perspectivas, es decir, desde lo individual que hizo el jugador, que hizo la línea, que hicieron los jugadores más alejados, ¿sí me entienden? Entonces, claro, una simple jugada, un saque de meta, yo lo repito entre 3 y 4 veces, ¿entiendes? Claro. Porque ahora veo esto, luego veo esto. Toda la respuesta de los jugadores en general. Eso, entonces el cuerpo técnico ve una cosa y yo lo que hago es complementarlo. El cuerpo técnico verá algo muy general de lo que sucedió y yo voy más al detalle. Entonces, ya luego de eso, ¿qué viene? Que ya tienes que enfrentar a un rival y ya te toca. Imagínate, ya pasé un segundo día, pero es para que todo tenga sentido. Claro. El siguiente día yo hablo con el cuerpo técnico las cosas que vimos y entonces tengo que grabar toda la sesión de entrenamiento, ¿sí? Procesarla igual como te dije del video, pasarla, procesarla, los GPS igual, o sea, empieza a ser un ciclo, claro, que haces, pero ahora se me suma que tengo que analizar al rival. También, y claro, tengo un día, o sea, tengo, digamos que era el lunes, el martes, para ver 5 o 6 juegos del rival completos y con el detalle que te dije, o sea, un juego a mí se me transforma en 3, 4 horas, quizás más. Entonces, imagínate, ese día es el más crítico para el analista, porque dentro de ese microciclo ya tú tienes que, para el día miércoles, tenerle a todo el cuerpo técnico todo lo que es el rival. Claro. Cómo ataca, las fortalezas, las debilidades, ¿me entiendes? Entonces, como una vez vi una imagen, si tú no sabes explicar lo que haces como un proceso, entonces tú no sabes lo que estás haciendo. Claro. Y en mi vida es así, es un ciclo que siempre trato de optimizar, porque para el analista lo más importante es el tiempo. Claro, y eso es lo que va, hay mucha gente que desde que ve los partidos desde la grada o simple cosa, la gente lo que piensa, no, ese solamente graba, o mira, o sea, no sé qué hace ese trabajador allí, un trabajador más, no comprenden todo el trabajo que lleva a cabo detrás de cámara, como quien dice, y que cada trabajo que tiene, cada función que cumple cada trabajador allí. Así como tú explicas, imagínate, esto es un breve resumen de todo lo que tienes que hacer. O sea, tú mismo dices que te quedas corto, imagínate todo el trabajo que tienes. Entonces, esto es para la gente que pregunta, o los mismos analistas que nos están viendo o nos pueden llegar a ver, todo el trabajo que implica eso, así que eso es algo más que aprendemos nosotros también. Sí, importantísimo. Antes de pasar a la otra pregunta, es eso, para hacer la lista, tú tienes que saber y entender que los focos nunca van a estar sobre ti. Claro. Y tú estar feliz con eso, tú no necesitas llamar la atención, todo eso, ya el valor te lo va a dar el cuerpo técnico que sí sabe cómo es tu trabajo y claro, todo lo que tú le puedas aportar. Ok, esta es un poquito más dirigida hacia los jugadores. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentan los deportistas hoy en día? Creo que medio lo hemos mencionado, pero hemos llegado a hablar de la parte mental. Sí, yo creo que esa parte nosotros entendemos el rendimiento jugador con diferentes componentes, ¿sí? El físico, el técnico, el táctico y el psicológico. Casi todo el mundo se centra en los primeros 3 y este último es el más importante porque reúne la confianza que tú tengas para jugar, el sacrificio, resiliencia, todos esos aspectos que te ayudan a competir, digamos, o a tener un mejor rendimiento. Entonces, el mayor reto para mí
es entrenar esa parte mental, porque si lo llevamos a un ejemplo práctico, pues es muy normal dos casos. Uno, todos esos chamos que entrenan en academias y sueñan con llegar al fútbol profesional, aún sabiendo que, mira, el porcentaje es menor Sí. a un 2, 3, 1%, no sé. Y aún así, no saben llevar esa frustración, ¿me entiendes? Es como que si no llegan al fútbol profesional ya no pueden disfrutar del fútbol y nada que ver. Nuestro ejemplo, seguro Claro. tú quisiste ser jugador, yo quise ser jugador profesional y no llegué, pero yo aún ayer fui a una partida y disfruté, y Claro, tú ves claro. los máster que hacen, tú diriges un máster allí en el Italben, Sí, y tú ves a las personas que juegan y no están disfrutando, claro. están siendo felices, y entonces ese manejo de frustración. Y el otro caso son de esos jugadores que llegaron al fútbol profesional y viven con que, digamos, estaba un entrenador y ellos eran indiscutibles, eran las estrellas, jugaban bastante, hay cambio de entrenador y dejan de contar para este entrenador. Claro, claro. Entonces, para mí, sin duda, esa parte mental. Y yo creo que ahí comparto contigo, la verdad. O sea, a mí me encanta que en el fútbol haya ese tipo de metodología, lo que es lo psicológico. Yo no me lo preguntas, pero yo este año en mi categoría, que es una de las más fuertes, una categoría sub-18, ya con chamos que ya tienen que, como quien dice, tener un recorrido para llegar a un equipo de primera o segunda división. Adaptamos eso con un amiguísimo mío, y creo que tú también lo conoces, que es el psicólogo Jimmy Rodríguez. Se puso a nuestra disposición y la verdad, muchos preguntaron, ¿psicólogo? Y lo primero que cuando tú dices un psicólogo, estoy loco. Pero la verdad creo que a nosotros nos funcionó de maravilla, porque es como tú dices, son temas de frustración, tuviste un mal partido y que hay cosas que pasan también fuera del campo. O sea, cómo vienes tú desde tu casa, tuviste un problema en tu casa, vienes anímicamente mal. El mismo ejemplo, terminaste con tu novia, tu esposa, y eso a la final dentro del campo perjudica mucho. Y ahorita, de hecho, eso pasó con Araujo en el Barcelona, que a través de un mal partido en redes sociales, él mismo se bloqueó mentalmente y pidió un espacio para eso. Entonces yo creo que eso es sumamente fundamental, y creo que he hecho la propuesta a la asociación de que la mayoría de los equipos tengan un psicólogo para todas las academias. Con la siguiente pregunta, Hughes, esta creo que es sumamente importante. ¿Qué importancia tiene la imagen pública para los jugadores y para los mismos técnicos, analistas, preparadores? Sí, total. Sobre todo para los jugadores, creo que la pregunta va orientada hacia los jugadores profesionales, o sea, la imagen. Exacto, sí. Es muy importante, porque al final uno puede ir a la élite, incluso acá los jugadores profesionales son personas, primero eso, que uno los ve como celebridades o artistas, de esas personas de la élite, y no dejan de ser personas, ¿sí? Personas que detrás de ellos, por lo que hacen, tienen muchísimos seguidores. Entonces, aquí por lo menos en Yaracuyá nosotros apostamos mucho a esos valores de puertas hacia afuera que debe mostrar el jugador. De por sí, yo en el poco tiempo que he estado en el club, he tenido la oportunidad de estar con jugadores muy centrados, que en su mayoría cuidan mucho esa imagen que ellos presentan, sobre todo porque saben que todos de las academias hacia abajo y fanáticos que forman parte del club, pues siguen mucho lo que ellos hacen. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo sí creo que es fundamental cuidar mucho de esa imagen, sobre todo por los pequeños, porque los pequeños te ven y si te admiran tratarán de imitar mucho de lo que haces. Claro, y creo que eso es lo que mucha gente repite. O sea, mira, eres un ejemplo a seguir a chamos más pequeños, tanto así como tú dices, como profesor, jugador y un montón de cosas. Siguiente pregunta. ¿Es rentable vivir de estas profesiones? Mira, rentabilidad para mí es
no sería tanto la palabra, sino el hecho de que cuando haces lo que te gusta, no es tu trabajo, Claro, no es un trabajo. Y yo siempre pondré como ejemplo que yo en mis inicios, cuando trabajaba de ingeniero, si yo tenía un espacio libre un fin de semana, yo agarraba un partido de Yaracuyanos que tuviera y lo analizaba. ok, O sea, eso yo lo hacía como pasatiempo en mi tiempo libre. Entonces llegué a que con el tiempo me pagaran por hacer eso. claro, Entonces, mira, rentable termina siendo muy subjetivo, porque quizás 100, 200, 300 dólares el monto que pudiera ser, por dar un ejemplo, para ciertas personas es rentable, para otras no tanto. claro, Pero sin duda lo que lo hace rentable es el hecho de que haces lo que te gusta y al final el potencial como tal que tú puedas dar en algo va en función de eso, de que sea tu pasión. Y el ejemplo lo di cuando trabajaba como ingeniero. Y pues no es tanto el número, sino lo que hace. Yo tengo que cumplir un horario que es una locura y una rutina que es fuertísima, pero yo no siento que estoy yendo a un trabajo, ¿me claro, entiendes? claro. Es eso. Sí, yo creo que yo eso también lo repito mucho cuando estás en lo que te gusta, es sumamente, es algo que desde el fondo te llena. Yo no tengo entrenamiento y sencillamente quiero estar en el campo, o sea, porque es algo que me gusta y nos apasiona. Y en el fútbol creo que es así. Bueno, yo creo que con esta cerramos. Esta pregunta es algo espontánea. Entonces la pregunta es esta. ¿Qué se siente o qué sienten ustedes de haber estado en primera y en estos momentos estar en segunda? Sí, cuando tú estás dentro de un equipo de fútbol profesional, te das cuenta, digamos, que no hay como, no eres el mejor cuando triunfas y no eres el peor cuando pierdes. Y yo llevo a estos casos. Nosotros nunca nos creímos superiores o los mejores porque ascendimos a primera y Claro. ahora que nos tocó descender, nos sentimos que hayamos hecho las cosas mal. Como te digo, yo acabo de dar un 1% de todo lo que es mi área, ¿sí? Y de todo lo que hicimos durante la temporada para tratar de conseguir objetivos, pero el resultado depende de muchísimas cosas. Sí, Entonces, todas las áreas de Yaracuyanos, que termina siendo una familia, desde el utilero, el chofer, las personas de cocina, ¿me entiendes? Todos dieron el máximo y lamentablemente no cumpliste el objetivo, pero la sensación de verdad de mi parte, por supuesto que había sentimientos encontrados por no haber conseguido mantenernos, pero está el aprendizaje de todo lo que tuvimos y sobre todo saber que las cosas se están haciendo bien, que Yaracuyanos, como te digo, es una familia muy unida que sabe que está sentando las bases para un proyecto a largo plazo y ahorita vamos enfocados y ya desde hoy estamos planificando lo que es la pretemporada que se viene y tenemos objetivos muy claros y vamos con todo. De verdad que no es una sensación de que yo te diga, mira, es una desilusión ahora, claro, que no duran. No. Pero entiendo que para la gente, los aficionados, sí, mira, seguían es por los resultados. Y uno entiende esa parte, pero yo desde acá puedo decir y a las personas que tengan la oportunidad de escuchar que Yaracuyanos está haciendo las cosas muy bien y que en un futuro vamos a tener un club muy estable. Ok, y es a eso. Es vuelvo y recalco, todo lo que pasa detrás de cámara. Y como tú dices, son objetivos. Y eso, no que tú tengas en la mente un objetivo, quiere decir que de una vez lo vayas a cumplir. Eso pasa mucho, o por lo menos yo, de mi punto de vista como entrenador, yo lo vivo también así. Tú tienes el objetivo y lo repito, nuestro objetivo, ejemplo, es llegar a quedar campeones. Pero hay ciertos factores que van pasando que te pueden limitar a eso. El rival puede ser mejor que tú, trabajó mejor que tú, tuvimos varias ocasiones y no concretamos. Eso es un montón de cosas que pasa y esto pasa también así, porque al final estas son empresas, son un club, pero vienen en una estructura de una empresa y esto pasa. Vamos a cerrar con un pequeño detalle que te hicimos por aquí.
gratificado de parte de toda la familia de 100 Amigos por ser nuestro primer invitado, con mucho orgullo. Y como dije, ¿quién más que tú de que seas nuestro primer invitado, que siempre has estado apoyando nuestros proyectos? Y bueno, agradecido por estar aquí. No, muchas gracias. El certificado y todo, de verdad que lo que hacen las personas que están detrás de cámara que te ayudan, pues valen oro, porque es como yo, que estamos detrás, pero dando nuestro esfuerzo porque todo salga bien. Estos son tus inicios hoy y yo espero, esto lo voy a guardar, lo aprecio muchísimo y en un futuro quizás cuando venga el invitado 100 pues de repente soy yo y cada vez que necesites, pues sabes que cuentas conmigo, hermano. Ok, listo, agradecido, hermano. Esto fue 100 Amigos Podcast.